La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Atisbos de la Imagen, obra del maestro Ricardo Martínez. En representación del doctor Francisco Javier Soria y de la doctora Marta Flores Ábalos, quien se reunirá en breve con nosotros, nos acompaña el maestro Gonzalo Becerra, es académico de nuestra unidad y es el responsable del programa editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra Lourdes Sosa, directora de LS Galería, y les voy a platicar un poquito de ella. Ella es dedicada a la promoción cultural desde los años 80, tanto en instituciones como en espacios públicos y privados. Ha organizado numerosas exposiciones y eventos interdisciplinarios, conferencias, cursos, seminarios y presentaciones de libros. Ha publicado artículos en revistas de circulación nacional y ha sido jurado en concursos y salones de artes plásticas. También se ha desempeñado como directora y fundadora del Centro Cultural Santa Teresa, actualmente Xteresa, y ha sido subdirectora del Museo de Arte Moderno y como directora de la Galería del Auditorio Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes, y también ha sido jefa de la Unidad Departamental de Artes Visuales del Departamento del Distrito Federal. Desde el año 2000 funda Lourdes Sosa Galería, ahora LS Galería, a quien agradecemos todo el apoyo por para poder llevar a cabo esta exposición en nuestra unidad. Muchas gracias. Les voy a platicar un poquito quién es Ricardo Martínez, 1918-2009. Él fue un artista autodidacta cuya obra ocupa un lugar central en la historia del arte mexicano del siglo XX. A través de la observación de los grandes maestros del pasado y del estudio constante, forjó un estilo propio que combina la monumentalidad de lo prehispánico con una figuración contemporánea de gran lirismo y profundidad. Esta exposición está conformada por 17 obras, en la cual ofrece una aproximación íntima al proceso creativo del pintor. A través de dibujos a lápiz, tinta y color, se revelan los mecanismos detrás de sus composiciones, estudios de proporción, cromatismos y estructuras espaciales que dan cuenta de su dominio técnico y sensibilidad estética. La muestra permite rastrear el paso del boceto al óleo sobre papel y finalmente a la obra terminada sobre tela, evidenciando la claridad con la que Martínez concebía sus imágenes desde el inicio. Sus figuras, muchas veces desnudas, imponentes y silenciosas, parecen emerger de un tiempo suspendido. Evocan tanto la herencia plástica de las culturas mesoamericanas como una búsqueda profundamente introspectiva. Volúmenes envolventes, fondos de colores densos como rojizos, azules o verdes y atmósferas sugerentes que conforman un universo visual en el que lo antiguo y lo contemporáneo dialogan sin esfuerzo. Ricardo Martínez fue más que un pintor de formas, fue un constructor de presencias. En cada una de estas etapas supo renovar su lenguaje, manteniendo una fidelidad absoluta a su visión artística. Esta exposición es un testimonio de su rigor, de su imaginación y su capacidad para transformar la figura humana en una experiencia casi espiritual. A continuación, el maestro Gonzalo nos va a dirigir unas pequeñas palabras. Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta inauguración de la exposición de Ricardo Martínez, Atisbos de la imagen. A nombre de la universidad, a nombre de nuestro rector Javier Soria López, de nuestra coordinadora de difusión, de extensión universitaria y difusión cultural, la maestra Marta Flores, y a nombre propio y a nombre de todos los que participamos en esta comunidad, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto estar en estos eventos de tipo cultural, pero sobre todo artístico, y me da mucho gusto que estén los jóvenes, porque son los que van a continuar con estas memorias que estamos obligados a hacer, a difundir la obra de nuestros artistas mexicanos, como es el caso de Ricardo Martínez. Ricardo Martínez es, como diría un profesor que tenemos muy cerca en la carrera de diseño gráfico, su obra es muy poderosa, es muy poderosa. Cuando uno ve sus cuadros, uno realmente se emociona mucho por la escala y la monumentalidad que tienen. Puede ser un dibujo pequeño o puede ser una pintura mediana o incluso
un formato que yo diría que prácticamente es un mural. Les digo porque hubo una exposición hace algunos años en el Museo de la Ciudad de México y ahí tuve la oportunidad de verlo. Platicaba aquí con la maestra Lourdes Sosa, que tampoco ha sido tan difundida su obra, entonces es muy interesante que venga a nuestra universidad, que venga a esta galería y bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes estas reflexiones de cómo ver la obra de Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, aunque es un poco de la generación de la ruptura, digamos 60, 50, 60, no formó parte propiamente de esta generación de la ruptura, sino que creó su estilo propio, creó su línea propia y yo diría que con mucho éxito, aunque pues la generación de la ruptura pues, fue por diferentes caminos, muchos de ellos el abstraccionismo o el simbolismo. Y en Ricardo Martínez lo que hay es una recuperación de la forma desde el punto de vista del desnudo, que es la mayor parte de su obra, y además de la, digamos, exposición o de la figuración de mujeres, mujeres robustas, generalmente, mujeres, yo diría, monumentales, y mujeres que pasan de un fondo a veces a una presencia, incluso a veces me parece a mí personalmente como medio fantasmagórico o hechizante, por el manejo que tienen de la pincelada. Es una pincelada sumamente sutil, unos degradados muy finos, donde prácticamente la figura se atrapa por esos volúmenes o esas masas de color. Entonces creo que en ese sentido es súper importante conocer la obra, máxime que aquí tenemos dibujos preparatorios o dibujos tipo apunte. Efectivamente, como mencionaron, la obra de Ricardo Martínez tiene mucha reminiscencia de la escultura prehispánica. ¿Por qué? Porque la escultura prehispánica son volúmenes cerrados. Si ustedes piensan ahorita, no sé, en la escultura griega, se van a dar cuenta que son volúmenes abiertos, o sea, las formas son abiertas. Y en el caso de la escultura mexicana, todos esos volúmenes son cerrados. Piensen en cualquier escultura mexicana, por ejemplo, no sé, una cabeza olmeca, o un calendario azteca, un Xochipilli, cualquier escultura que sea mexicana prehispánica va a tener esa forma, decimos, cerrada. Y es el caso de Ricardo Martínez, tiene formas cerradas, pero al mismo tiempo es un gran colorista y eso hace que su trabajo sea realmente muy extraordinario. Maneja muchas paletas verdes, azules, terracotas, amarillos, naranjas. Es muy versátil en cuanto al color, digamos que no es repetitivo, aunque muchas de las formas sean muy similares, y bueno, existen mucho de las maternidades también, es decir, el niño y la madre como digamos motivo temático. Esas formas tienden a ser como muy suaves al mismo tiempo de que son volumétricas, de que son monumentales, tienden a ser muy suaves. A mí me encanta la obra de Ricardo Martínez, es un gusto que me hayan invitado en esta ocasión. Yo ahí me quedaría por este momento, si podemos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gonzalo. Bueno, la doctora Marta Flores, que se una con nosotros, por favor. Bienvenida, Marta. Bueno, a continuación le pediremos a la maestra Lourdes Sosa que nos pueda dirigir unas palabras. Bueno, creo que finalmente ya se ha dicho todo, ha sido bastante claro las palabras de Mariana como las del profesor. Y yo simplemente quiero agradecer a todos ustedes y a la universidad el privilegio de estar aquí y hacer hincapié que
que no es solo un privilegio, no es solo una muestra pictórica, esto es una siembra, esto es una responsabilidad, porque todos ustedes al caminar y al tener acceso a este tipo de piezas se van enriqueciendo, porque el arte no es solo la experiencia estética es algo que nos enriquece, que nos hace sentir bien, que nos despierta un sentimiento, y eso quiero pedirles a todos ustedes, quiero que se acerquen a las obras, las vean, cierren los ojos y vuelvan a abrirlos y vean qué les dice cada uno, porque cada pieza es importante aprender a verla, porque ninguna obra de arte se termina hasta que la ve el espectador, y ustedes son parte creativa importantísima de toda esta obra. E insisto, es una responsabilidad, porque al tener acceso a este tipo de obra de arte, a este tipo de piezas, de ustedes va a salir tal vez en un futuro un crítico de arte, un historiador, un empresario, porque el arte, además de la experiencia estética, es una empresa. O sea, hay miles de formas de trabajar, miles de opciones de trabajar alrededor de ella. Ustedes han ido a las ferias de arte y los invito, vayan a las ferias de Maco, que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica. Los museos ahorita están ofreciendo, los domingos además son gratis. El domingo hay una exposición ahorita bellísima del impresionismo, pueden ver obras fantásticas, o tenemos a Covarrubias en Banamex, o sea, hay muchísimas, el Jumex es gratuito y ofrece una serie de experiencias muy interesantes. Yo siento que esta parte que está construyendo la UAM, el esfuerzo que hace de traer estas piezas, se justifica, y se justifica con ustedes. Ahora, con respecto a Ricardo Martínez, como les decía, cada quien les va a decir, me encantaría que ustedes buscaran, ahora que tenemos esta herramienta de Google, pudieran buscar y van a encontrar formas de ver diferente, aunque insisto, la forma principal es la de ustedes. Por ejemplo, para mí, todo lo que mencionó el profesor es sumamente acertado, las formas cerradas, pero hay algo fantástico, ¿no? Ese manejo de la monumentalidad y cómo la luz emana del cuerpo. No es una luz que llega de fuera, es una luz que pareciera que la tuvieran atrapada, si la ven, es el cuerpo que emana. ¿Cómo pueden manejar esa monumentalidad en piezas tan chiquititas o en esas tan grandes y sin embargo sienten su fuerza? Yo recuerdo que cuando iba a visitar a Ricardo en su casa en Etna, era todo un protocolo. Primero te mostraba toda su colección prehispánica, que esa asociación es muy importante porque esas formas, ¿no? Las Venus, toda esa parte, las tenía en su casa, tenía una colección de artes prehispánicas impresionante. Y luego poco a poco te iba sacando cada una de sus piezas, las veías, sentías esa parte sutil, porque es sutil, la poética en Ricardo es fantástica. Y hay algo que mencionaba también, que es la falta de una mayor difusión. Sí ha habido exposiciones muy importantes en los museos más importantes de México. Los grandes coleccionistas de arte tienen la obra de Ricardo Martínez. Lo que pasa es que hay algunos que la acapararon y él mismo, Ricardo, no se unía a ningún colectivo, no le gustaba participar, no se consideraba por eso parte de la ruptura, aunque sí fue la ruptura, porque es una nueva figuración, es la pintura por la pintura misma, y no existe una narrativa histórica o política, ¿no? Era la pintura por la pintura misma. Entonces, sin ser parte, era parte. Yo creo que la parte de falta de difusión es que su obra quedó un poco atesorada por él y por sus hijos y por los grandes coleccionistas que la tienen. Y había un proyecto de hacer en el cine latino el Museo de Ricardo Martínez. Y después los permisos y las formas, entonces ya no se hizo. Pero, insisto, depende en ustedes el adentrarse en la obra. Véanla con atención y van a ver todo lo que les da. Esta y todas las que han hecho, yo agradezco mucho la invitación para participar en este proyecto cultural y lo he hecho cuantas veces me lo han pedido con obras de diferentes horas. De un poquito la galería está abocada, porque admiro muchísimo esta parte del cambio, de la generación de la Escuela Mexicana de Pintura, donde el principal trabajo, la principal narrativa tiene que ver con un mensaje político, un mensaje histórico, un mensaje nacionalista. Y de repente un grupo de artistas empezó a hacer esa transición como diciendo, está bien la narrativa, pero está bien la libertad de pintar lo que uno siente, porque el pintor es algo que tiene que ver más con una técnica perfecta. El pintor tiene que ver
con una cosa interna, con el deseo, con la parte de crear. Ustedes pueden ver que sí es una oportunidad, ver todos estos bocetos y estos proyectos para ver cómo comienza una obra de arte, cómo se genera hasta llegar a esta parte. Entonces, sí, la galería se abocó y se ha abocado mucho a este cambio, a la ruptura, a la transición. Ya tuvimos una exposición aquí de Mérida, ¿no? Con Mérida, con Pedro Coronel, con Tamayo, con Rafael Coronel, con Arnaldo Cohen. Pedro, ajá, con Lugo, bueno, ya también de arte contemporáneo, con Lugo, con Betsa. O sea, de alguna manera agradezco muchísimo la confianza y la oportunidad que me han dado de poder participar y proyectar con ustedes, porque insisto, todo está en ustedes, ¿no? Su esfuerzo, su camino, y piensen, es un camino maravilloso. El arte ofrece miles de opciones. Así que lo que necesiten, si quieren preguntar algo, aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra. A continuación, a la doctora Marta Flores. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas tardes y una disculpa por llegar un poquito tarde, pero yo digo, están en excelentes manos con el maestro Gonzalo, que nos hizo el favor de recibir a la maestra Sousa. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí presente, porque efectivamente la Galería de la Maestra Sousa ha estado presente desde hace muchísimos años gracias a Mariana Beltrán, que yo digo que es pues una profesional de traer obra para precisamente la comunidad universitaria. Muchas gracias, Mariana, por hacer las gestiones y hacer todo posible para que esta galería universitaria reciba a estos grandes maestros, como bien dice, maestra, que tienen toda una trayectoria, que tienen todo un proceso, que no solamente es la obra, sino que es la persona hablando a través de la obra, que se queda con nosotros. Es un gran placer. A nombre del doctor Soria, rector de la Unidad Xochimilco, agradezco muchísimo esta exposición. Él tal vez nos decía que se daba un brinquito, estaba muy ocupado, pero agradece mucho la presentación y la presencia de la maestra Sousa. Pues a mí me emociona muchísimo. Mariana lo que ha tratado de hacer durante todo este tiempo ha sido esforzarse por traer obra que difícilmente podríamos ver nosotros de otra forma, que tal vez o está en las colecciones, como dice la maestra, o está en las casas privadas, es decir, o está en los grandes museos y a veces no tenemos nosotros acceso. Aquí en la Unidad Xochimilco estamos conscientes, en la zona pues no hay mucho espacio para disfrutar este tipo de eventos. Se tiene uno que trasladar, mover al centro o a otros espacios, sabiendo que, de hecho, y eso sí también es una invitación, como dice la maestra, que hay que ir a los museos, hay que acercarse, a veces sí hay que trasladarse, porque México, la Ciudad de México especialmente, es una de las ciudades donde hay más museos, ¿verdad? Sí, es impresionante del mundo. La cantidad de museos y los diferentes museos que existen. Exactamente, y de temáticas tan maravillosas y tan diferentes, ¿sí? Exactamente. Pero aquí, en esta zona donde ustedes pasan la mayor parte del día, pues es un enorme esfuerzo que se hace para que vengan en un ratito de descanso, que puedan disfrutar también estas piezas. Nosotros también en algún momento ya empezamos a hacer un foco, un punto de atención, incluso en los medios, porque Mariana ha traído excelentes expositores y muchas de esas exposiciones son gracias a la maestra Lourdes Sousa, que le agradecemos muchísimo, verdaderamente. Gracias a ustedes, las palabras, a Mariana, su esfuerzo, su tenacidad, como bien menciona, es impresionante, y a todos ustedes por estar y por su interés, ¿no? Y aprovechen, la verdad, aprovechen, si es un esfuerzo. Así es, exactamente, y vaya que sí es esfuerzo, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo Becerra, que es nuestro profesor, conocedor del arte contemporáneo, del arte, de veras, de toda seguridad, Impresionante. No, gracias a ustedes por invitarme.
Yo quisiera hablar un poco más. Ahorita que comentabas esto de la cercanía hacia las exposiciones, pienso que hay gente que dice, es que es un privilegio tener una galería como esta en la ciudad, al sur de la ciudad. Pues yo diría algo más, o sea, no es un privilegio, realmente es un esfuerzo muy grande el que hace la universidad por traer las exposiciones a ustedes. Entonces yo creo que debemos efectivamente de aprovechar estas grandes oportunidades. Aquí estábamos recordando al maestro Cohen, Arnaldo Cohen, una exposición extraordinaria, y también dio una conferencia, estaba yo recordando como de 2 horas, vino el maestro Mario Lavista. Mario dio el concierto. No, bueno, y la galería acaba de cumplir 35 años de existencia, entonces creo que debiéramos aprovecharla todos, no les digo a ustedes nada más, sino a todos los profesores, trabajadores, estudiantes, realmente que se acerquen a la galería en esta exposición en particular, pero de todas las actividades que realizan. Yo creo que sí es muy importante estar en contacto con el arte realmente nos nutre el espíritu y nos da información, y como decía la doctora, detrás de la obra también está la persona, entonces creo que es muy interesante también conocer esa faceta. Yo no conocí personalmente al maestro Ricardo Martínez, me hubiera encantado, y creo que entonces deberíamos de ser como conscientes de esta parte, ¿no? Claro, disfrutarlo es finalmente el propósito de estas exposiciones. Pues muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo. De verdad, vean las piezas, qué les provoca, qué sienten cuando la ven. Es muy importante aprender a ver el arte, te enriquece cada vez. Hola, buenas tardes. Sí, ya buenas tardes. Me llamo Ivana y bueno, mi pregunta es directamente hacia usted, hacia la obra que pues está detrás suyo. Hace rato habló sobre la iluminación de cada persona que siente y pues quisiera saber qué sintió usted en ese momento al ilustrar esa persona. Esa pieza además tiene una historia muy linda, especialmente esta pieza, y me apena un poco contarla. Yo soy una admiradora de Ricardo Martínez, como mencioné antes, este manejo de la luz y este estilo propio, tan propio, porque lo que hace diferente a un artista es que no copia a otros. O sea, la mímesis tuvo un momento muy importante en la historia del arte, con Miguel Ángel, con todos ellos. La mímesis tiene que ver con lo que capta tu ojo y que reconoce inmediatamente. Pero cuando empieza ya el abstraccionismo, que un día tenemos que hablar de Gil Masklin, pero bueno, cuando empieza ya otra forma de expresarse, es tal vez un poco más difícil entenderla. Y yo con Ricardo Martínez me conmueve, y me conmueve muchísimo, y me conmueve que tenga un estilo tan propio. No hay una sola persona, si ustedes ven su obra ahorita y la vuelven a ver mañana o en 3 meses, la van a reconocer, saben que es Ricardo Martínez. Entonces estábamos mi hija y yo un día sentadas platicando en una comida, y estaba en subasta este cuadro. Y estábamos tan emocionadas las dos, tan emocionadas, que empezamos ¿cómo se dice?, a pujar por la pieza. Y no nos dimos cuenta porque estábamos en la comida y estábamos tan contentas que resultó ser el cuadro más caro que tengo. Porque resultó excesivamente caro, pero era tal la emoción, tal el deseo que te provocaba de repente tenerlo. Por eso les digo que el arte no es solamente, y es muy importante, ser artista. Es muy importante dejarse sentir, bueno, todos podemos, todos. Lo que pasa es que a veces siento que perdemos la idea de que artista es Miguel Ángel o artista es Andy Warhol o artista es, no sé, gentes que no podemos alcanzar. Pero realmente todos tenemos una capacidad, y el chiste es escucharnos a nosotros mismos, ver qué podemos hacer, qué podemos dar, qué podemos sentir y cómo podemos ver las piezas. Entonces, sí te digo, para mí esta pieza es de una belleza, el manejo del color, ve la paleta que tiene, es una paleta verde que a veces tiene unos tonos cafés y un poco negro, ¿no? Tiene una sutileza maravillosa y tiene una actitud como de devoción.
Y Lalo, te digo, pero eso me dice a mí. Ahora yo te pregunto, ¿qué te dice a ti? ¿Qué sientes al ver esa pieza que te llamó la atención? Bueno, creo que esta pieza, y al igual que aquella, la verdad me gustaría saber sus nombres. Bueno, en un momento los veo, pero lo que yo veo es como como esperanza, un rayo de esperanza, como pidiendo compasión, una persona abrumada que encuentra ese rayo de luz pidiendo compasión, que aún guarda una pequeña pizca porque se ve que es el color menos usado en la paleta. Entonces creo que eso es lo que trata de transmitir, como compasión, esperanza, algo así. Y eso, como te digo hace un momento, eso enriquece la obra, tú la completas. Yo estoy segura que Ricardo Martínez estaría feliz de escucharlo, porque él le encantaba mostrar. Yo, cuando lo iba a ver, le decía, primero tienes que ir preparada para estar 3 horas, o sea, no ibas a estar menos, porque eran de ver toda su colección prehispánica y luego te enseñaba cada cuadro y te hablaba de cada uno, lo que significaba el título, y luego lo guardaba y te iba enseñando otro. Entonces, a lo que voy es que cómo le hubiera encantado escucharte, cómo le ha encantado verte. Y me gustaría oír a alguien más qué cuadro les llama la atención y qué les dice. Así sin miedo, lo que sientan, lo que piensan. Hola, yo me llamo Betsy y pues a mí me gustó el cuadro azul de allá y me llamó la atención porque pues está hecho como feto, entonces es como el alivio que te da estar en esa posición, básicamente, porque pues a mí cuando estoy muy triste puedo llegar a abrazarme y a sentir el consuelo de mi propio cuerpo para intentar calmarme. Y pues ya, ese es el que Eso más es muy me llamó. bonito, es cierto. Tienes esa como posición de feto y también una posición de que te abrazas a ti mismo, te consuelas a ti mismo, ¿no? Que Y pues nosotros somos los que también- más fuerza nos podemos dar. También el recordar que pues en esa posición iniciamos, ¿no? El inicio de nuestras vidas de cualquier ser humano, bueno, sí, es en esa posición y recordar que pues en el seno de nuestra madre podría ser que estamos en paz. Claro, muy bien, muy, muy bien. Hay quien lo ve como una vasija, me ha tocado decir, es como una vasija prehispánica, pero digo que es diferente. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hablar sobre alguna de las piezas? Hola, mi nombre es Samantha. De este lado, esta pieza desde que llegué me llamó mucho la atención porque es como el reposo del ser. O sea, yo siento que cuando yo reposo me pongo como en esa posición, pero también como el enaltecer tu cuerpo, el hecho de no tenerle miedo a tu desnudez, tener esa confianza, ese reflejo de tu ser como eres, como venimos al mundo. Al final de cuentas, creo que tiene mucho que ver con el reposo, tiene que ver con la apreciación de tu cuerpo y la apreciación de quién tú eres. Muy bien, es cierto. Muy, muy bien. Digo, para mí es una sorpresa aprender a ver la obra con otros ojos. Es muy, muy… Y esos ojos frescos, ¿no? Sí. A ver, ¿alguien más? Tú quieres decir algo desde hace rato. Buenas tardes, mi nombre es Diego. A mí la pintura que más me gustó fue esta que está aquí, principalmente la estoy observando y la verdad se me hace muy bella, como una tranquilidad, la paz, pero también me refleja como el tiempo, como la deterioración de las cosas. Poco a poco cada pincelada nos puede reflejar como el tiempo, la historia, principalmente como usted cuenta, el artista es un amante de la historia prehispánica, que tiene una colección y se me hace como que algo como el mármol, Exacto. como una belleza, así como una belleza del espíritu, del alma, del tiempo. La sutileza. Ajá, ¿no? cada La pincelada es muy espiritualidad. sutil. O sea, en unas partes inicia como muy fuerte, luego muy tenue, combina diferentes colores, pero siempre con el mismo color, o sea, las mismas tonalidades. Sí, exacto. Ahora, fíjense cómo es interesante. Hemos tenido ahorita 4 opiniones de los cuadros
por seleccionar aquel que más les gustaba, y las 4 han sido diferentes. No ha habido un cuadro recurrente. Es curioso para que vean cómo cada quien tenemos nuestra propia mirada, cómo cada quien somos tan creativos como el artista, porque todo lo que ustedes han dicho muestra una creatividad. Es muy, muy, muy importante y muy interesante. Cómo me encantaría hacer este ejercicio en algún momento con todos, más que vengan todos, darles una notita y escribirlos y empezar a hacer después un juego de leer, ¿no? Que tengan, hacerlo libremente, a lo mejor de una forma anónima o no sé. Porque sí da para bastante, ¿no? A ver, ¿tú qué estás tan serio? Sí. Algo, nada más dinos cuál cuadro te gusta más. Algo tiene que sentir ese muchacho. El azul. Sí, es muy padre el contraste del color, ¿no? Muy bien, a ver. Buenas tardes, mi nombre es Adriana. A mí me pareció muy interesante, aunque no lo alcanzo a ver muy bien, mi vista no es muy buena, pero el que está justo allí en medio me parece como algo más de belleza interior, de nuestro espíritu, lo que intentamos reflejar, nuestra luz interior. Y eso me parece importante, como comentaba el profesor, que todas son como más cerradas. Por ejemplo, es como a mí, bueno, yo los fui asociando con ciertos sentimientos. Yo les dije a mis compañeros, este verde, no sé, a mí el verde me produce como esperanza, el azul me produce soledad y el rojo que está allí me produce algo de caos, como, no sé. Desierto. Ajá, como algo caótico. Y me parece interesante que ese justo el medio y el que me interesó a mi compañera Samantha sean más libres, más extendidos, como intentando dar, bueno, si fueran como secuenciales, como intentando dar un fin a todo ese caos, toda esa súplica, como algo más relajado, algo más de paz. O sea, yo estoy como más, ¿cómo se dice? Una libertad. Juntando a todos para intentar tener una idea más Claro. general de toda la obra. Si se fijan, ninguna de los personajes tiene ropa. Todos Sí, son desnudos. son desnudos. Pero hay una sutileza que es una sutileza, que es una pintura que no violenta, es una pintura que no insulta, es un desnudo que te hace sentir bien, como mencionaban. Es en sentido que hay una libertad en todo lo que está aquí. Y hay una libertad en ustedes para leerlo, para entenderlo. Lourdes, yo quisiera comentar algo más. Las obras que se han referido, bueno, y en general las obras de Ricardo Martínez, tienen un efecto como de introspección, ¿no? Es como si uno formara parte del cuadro de cierta manera, como observador, por supuesto, pero todas las, o bueno, muchas son como de recogimiento, como de pensamiento, como de reflexión. La que mencionaron, que está de este lado derecho, es una pareja. Es una pareja que se ilumina, digamos, lo que a sí misma, ¿no? Es como si compartieran un espacio de luz y eso es como muy interesante. Ricardo Martínez, yo creo que estudió mucho a los renacentistas y luego estudió mucho al periodo barroco del arte. ¿Por qué? Porque si recuerdan, por ejemplo, Rembrandt tiene unos cuadros donde la figura es totalmente artificial. ¿Por qué? Porque emana de las figuras mismas lo que hace Ricardo Martínez. Claro, nada, digamos, años luz de una pintura, por ejemplo, del siglo XVII, pero el efecto es muy parecido. Son figuras que emanan su propia luz. No sé si recuerden casi que cualquier periodo de Renacimiento y del Barroco lo tendrían. Esas maternidades, el niño Dios, la Virgen, donde el niño Dios es la luz y está recogido en los brazos de la Virgen y está emanando la luz hacia sus padres, o en este caso hacia su madre, y este es un efecto totalmente, decimos, bueno, dicen los especialistas, de teatralidad, porque esa luz no existe, existe porque el pintor así lo hizo,
porque el pintor recrea la luz y entonces el niño Dios es la luz, ¿verdad? Y aquí en este caso las figuras o emanan de los fondos o las figuras se crean a partir de las luces que su propio cuerpo está haciendo, está creando. Generando. Entonces, esto es muy, muy interesante. Quería yo decir como un poco como Leonardo, ese claroscuro. Decirlo como que habría que explicarlo un poco, pero esta idea de los cuerpos difusos, que no están recortados, salvo a lo mejor por el propio contorno que tienen, lo que no hace Leonardo, por supuesto, pero hacia el interior de la forma, si observan, los brazos, los rostros, no están difusos, están como atmosféricos, están como etéreos, y eso hace, yo creo que, pienso que eso es la conexión que nosotros inmediatamente observamos, y por esa conexión nos llama mucho la atención y digamos que nos meten a la obra, ¿no? Ricardo Martínez nos mete a la obra, porque también tiene uno que adivinar la forma, si es una rodilla, si es un vientre, si es un rostro, si es una mano, porque tampoco están tan claramente definidos, y ese es el propósito, ¿no? De sugerir la imagen. Nada más, muchas gracias. Exactamente. De alguna manera, ustedes, como han hablado, han asociado muchísimo la obra de Ricardo Martínez con el espíritu, como si fuera un pintor del espíritu, un pintor del alma, precisamente por ese manejo de la luz que también menciona el profesor. Bueno, ¿Alguien más, chicos? También se vale, ¿eh? Sí, igual, bueno, como comenta ustedes que cada quien le da la forma a cada pintura, que no es cierta la forma de cada cuerpo. Supongo que también a base de eso tuvo que estudiar mucho los cuerpos para saber cómo expresarlos, para poder representarlos así. Igual pasa lo mismo con Picasso, bueno, muy reconocido. Se cansó tanto de pintar tan perfeccionadamente que prefirió darle la forma a cada uno. Y me sorprende mucho ahora que empiezo a ver detalladamente cada cuadro, que nunca repitió un patrón de colores. Yo me imagino que tenía igual muchas emociones de todo y las representó todas de diferente manera. Tal vez unas con misterio, unas con esperanza, tal vez unas con encontrarse con alguien, tal vez no encontrarlo en sí mismo, sino como en ese cuadro encontrarlo con alguien más. O incluso, bueno, el que más veo que es un poco más misterioso es aquello porque parece que es el que pues guarda el interior de cada persona. Entonces, bueno, solo ese comentario. Muy bien. Oigan, yo les pediría un favor, como hablamos ahorita. Me encantaría que todos escribieran una hoja o 3 frases o 3 palabras sobre lo que les dice la obra. Yo se los iba a agradecer muchísimo, me encantaría tenerlas y subirlos a la página de la galería y a la página, o sea, que realmente escuchar la voz de todos ustedes describiendo o sintiendo lo que les dice la pieza, porque estoy segura que a todos y cada uno de ustedes nos dice cosas diferentes. Entonces me encantaría, si Mariana me ayuda, a tener esa hojita de todos ustedes, estaría genial. Muchas gracias. Está lista la tarea. Se quedaron con tarea. ¿Alguien más? ¿A ti qué te dice la obra? Diversa, me encanta el arte, inclusive estuve en Guanajuato, en León, con Cohen, Con ¿verdad? Arnaldo. Exactamente, y dejé mi libro por allí, nunca lo conseguí, pero me gusta mucho la pintura, el arte en general me gusta. Y de todas las obras, a mí la que me fascinó fue esta. Me gustan mucho, sí me gustan los colores firmes, pero en esta hace toda una dilución de los colores y yo creo que eso ha de ser bien difícil, sí, desde mi punto de vista, como la acuarela, ¿no? Entonces, pero además a mí se me hace como la madre tierra como acogiendo a sus hijos, Sí, es una de alguna manera, ¿no? Qué bonito. Sí, porque además tiene las facciones, son como de algún maya,
de la cultura maya, ¿no? Yo la veo así, o puede ser cualquier otra cultura, pero a mí me gustó muchísimo porque es una obra que se me hace muy maternal, especialmente como que para un hombre, no digo que no sean maternales, pero paternales más bien, no maternales, no, pero a mí se me hace una obra preciosa. De todas. Digo, todas a mí me parecen interesantes, muy bonitas. También me gustó mucho esta, que sí parece una vasija, como si fuera un enterramiento, ¿no? Ajá. Un enterramiento que así que es como enterraban tiene que ver muchísimo en el mundo prehispánico. Y las otras no las he visto, pero también esta verde es preciosa. Es más, yo les ofrezco, hay que hacer un pequeño concurso, que odio los concursos porque finalmente el concurso depende del juicio de 2 o 3, que si hubieran escogido otros 2 o 3 hubiera sido diferente, y otros 2 o 3 diferente, pero de alguna manera es un riesgo que corremos todos, ¿no? Cuando le dieron a Arnaldo Cohen el Premio Nacional de Ciencias y Artes, lo primero que dijo, miren, yo no sé si lo merezco o no, sé que lo merezco para ellos 4, pero para todos ustedes no sé si los merezco, y tiene razón. Pero si me ayudan con este ejercicio, me encantaría, y yo les regalo al que nombremos digamos, pues no por primer lugar, sino el que sea más conmovedor, o invitar a 3 o 4 jurados. Yo les regalo una gráfica de Arnaldo Cohen, firmada y trabajada, dedicada para aquel que la quiera hacer, como respuesta a este trabajo y este esfuerzo de ustedes, que podríamos hacerlo para la clausura, que nos entreguen un poco antes las piezas. Pedimos a Arnaldo, que es pintor, que sea parte del jurado, a ustedes obviamente los que presentes, y vamos a empezar nuestro primer premio de crítica y percepción artística de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Me encantaría. Bueno, nada más, finalmente, en mi intervención, también para mí fue un descubrimiento porque yo no conocía a este pintor, y se me hace fabuloso. Eso es parte de esta gran labor, es parte de lo que hacen ustedes, ¿no? Mariana, ustedes, es muy importante porque todos tenemos derechos a disfrutar el arte. Yo dedico, o sea, mi esfuerzo, mi trabajo, es de eso vivo, ¿no? De eso vivo Arnaldo, él pinta y yo los vendo, es tener una galería de arte, es un negocio, y sí es un negocio. El traer las exposiciones a estos espacios no es un negocio, no se trata de vender, no se trata de nada, pero es algo en lo que yo creo, en que todos ustedes son parte de este mecanismo cultural que va aflorando y a lo que todos tenemos derecho. Todos tuvimos que habernos estado cerca de la obra de Ricardo Martínez, todos. Y no, yo estudié comercio exterior y de repente un día iba a salir una exposición internacional y alguien llegó y dijo, ¿por qué no llevan obra de arte? Mi papá era general, en paz descanse, maravilloso, pero en mi casa mi mamá era ama de casa, maravillosa, una mujer muy sabia, pero mi casa estaba llena de reproducciones, ya sabes, o de lo que vendían, florecitas. Pero cuando tuve contacto con el arte, fue tan conmovedor, pero tan conmovedor, que yo dije, ¿saben qué? Dejé todo lo que había, era jefa de consorcios de exportación en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Dije, no, yo no quiero estar aquí. Yo quiero promoverlo, quiero tener una forma de estar cerca del arte. Y me di cuenta que cuando yo empecé con esto, no les digo la edad porque me choca decirme edad, pero cuando yo empecé con esto, me dio muchísimo coraje que no haber tenido cerca todas estas tipos de manifestaciones artísticas antes, me dio muchísimo coraje. Y entonces parte de mi labor, o sea, parte del tiempo, y Carolina lo sabe, a mí me dicen, oye, que si prestas esto, sí, ¿en dónde? En Timbuktu, a Timbuktu, en un tráiler, o sea, porque yo creo en la promoción y en la difusión cultural, creo en todos ustedes y creo que en los mexicanos somos seres muy sensibles. Si vemos todos nuestros vestigios, ¿no? Nuestros vestigios prehispánicos son de una belleza, ¿no? Todas estas vasijas, las Venus, son maravillosas. Entonces, sí creo en la difusión cultural, creo y respeto y felicito muchísimo la labor que aquí realizan, porque es una gran labor para traer toda esta exposición y tenerlas, de verdad. Gracias a ustedes por aprovecharlo, gracias a ustedes por hacerlo posible. Gracias. Muchas gracias, maestra Lourdes Sosa.
Sobre todo, bueno, gracias por prestarnos la obra, porque esta exposición se pudo llevar a cabo gracias a su esfuerzo y a su buena voluntad. También agradecer a los chicos, a los profesores del TID que nos acompañaron. Los chicos son de nuevo ingreso, entonces bienvenidos, disfruten la universidad, que estos próximos 4 años sean los mejores de su vida. También disfruten todo lo que la Coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural trae para ustedes. Está la sección de actividades culturales, divulgación de la ciencia. Hay muchas cosas para ustedes, música, danza, teatro, las exposiciones. Acérquense a todo lo que la universidad les provee para que ustedes también formen parte más bien de su formación integral dentro de la universidad. Muchas gracias. Agradecemos también al equipo de Servicio Social, a Carolina, que fue una ayuda invaluable para nosotros, a todo el equipo de la sección de producción videográfica y sonorización por todo su apoyo, a ustedes su presencia y los invitamos a disfrutar la exposición. Gracias y buenas tardes.